Componente y señales de un sistema de control de lazo cerrado. Se maneja el sistema SISO, es decir, una sola entrada y una sola salida. Una sola entrada, una sola salida. Entonces, la entrada es llamada el set point. Ese set point, esa entrada, es interpretada por un transductor, el cual su función es transformar ese set point, esa señal que nosotros les ingresamos, en una señal de voltaje, la cual entiende el sistema. Esa señal entra a un comparador. Ese comparador va a comparar el set point con la señal de medición de BC, es decir, la señal de medición de la salida. Variable controlada va a ser la salida del sistema. La va a medir, esta cajita lo que hace es medirla, y esta señal lo que va a hacer es entrar al comparador y se va a restar el set point con la señal de medición de BC. Esa señal es llamada señal de actuación. Esa señal de actuación lo que va a hacer es llegar al algoritmo de control, y ese algoritmo de control lo que va a hacer es, en base a la señal de actuación, va a dar una señal de control. Esa señal de control va a tener como fin, de cierto modo, ajustar el sistema para que la salida se parezca mucho al set point, ¿sí? Entonces va a dar esta señal de control, lo que va a hacer es, el algoritmo de control de esta señal de control para que el sistema se acerque más al set point. Entonces, ya cuando sale de acá, esa señal de control es interpretada por un elemento final de control. Ese elemento final de control lo que va a hacer es como traducir la señal de control en una variable manipulada, ¿sí? Una variable manipulada, la cual le va a llegar al proceso. Y el proceso, como última instancia, lo que va a hacer es dar una salida que se llama una variable controlada. Es decir, el algoritmo de control lo que va a hacer, o el sistema lo que intenta hacer, el sistema como tal lo que intenta hacer, es que esta salida se parezca lo más que se pueda al set point, ¿sí? Que se parezca mucho la salida al set point con la ayuda del algoritmo de control, que es como el cerebro del sistema, ¿sí? Por así decirlo. Bien, ahora vimos que hay unos elementos del sistema de control. ¿Cuáles son? Los que están en negro. Son el transductor, un controlador, el cual es el comparador más el algoritmo de control, el comparador más el algoritmo de control. Hay un elemento final de control, el cual es el que interpreta la señal y la traduce en la variable manipulada, el elemento final de control, el proceso, que es el proceso en sí que deseamos controlar, y un sensor más transmisor, que es el que va a medir la variable controlada, que va a medir la salida. También, pues, hay unas señales del sistema de control. El punto de ajuste, o también llamado set point, es este. La señal de actuación, que es esta de acá, la que sale el comparador. La señal de control, que es la que sale del algoritmo de control. La variable manipulada, que es la que sale de la interpretación de la señal de control. La variable controlada, y la medición de BC, que la medición de BC es, pues, la medición de la variable controlada, ¿no? Eso es. Ese sistema tiene retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque lo que hace es restar, o sea, la comparación va a ser el set point menos la señal de medición, el set point menos esta señal. Si aquí fuese un positivo, sería una retroalimentación positiva. La realimentación negativa se hace debido a que para que el sistema adquiera más estabilidad, ya que, pues, al estar restando es menos probable que el sistema sea inestable. Bien, ahora un ejemplo. Para el tanque agitado con calentamiento mediante resistencia eléctrica se propone el sistema de control de temperatura. Entonces vamos a hacer un análisis general del esquema. Bien, entonces acá vemos que hay un sensor que ese sensor manda una señal de temperatura, en la cual llega un transmisor de temperatura. Lo que hace el transmisor es transformar esa señal de temperatura en una señal de voltaje, que esa se llega al controlador. Aquí está el controlador, control de temperatura. Y después de ese control de temperatura está conectado al calentador, el cual es una resistencia eléctrica, porque se calienta mediante una resistencia eléctrica, ¿sí? Bien, ¿qué más hay? Hay este cosito, ese es el que revuelve el agua, el que agita el agua. ¿Por qué? Porque es un tanque agitado. Entonces este básicamente es el que cumple la función de agitar el agua, por así decirlo. Bien, ahora nos piden que hagamos el sistema de control de temperatura. Entonces, de acá vamos a pasar acá, no hay problema. Entonces vamos a analizarlo. Vemos que aquí hay un sensor y un transmisor. Un sensor que bota una señal de temperatura y el transmisor que interpreta esta señal de temperatura y la convierte en una voltaje. Que básicamente, por lo que vimos anteriormente, es este mismo elemento. Transmisor más el sensor. Ese es el elemento. Este es el transmisor más el sensor. Bien. Ahora, eso es una señal BDT. Entonces ya podemos ir dibujando que esto es una señal BDT. Bien. Entonces, ahora esa señal, recordemos que ahora va con el controlador de temperatura, va el control de temperatura directamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que el controlador de temperatura en sí ya tiene ingresado el set point, por así decirlo. El set point, recordando que es básicamente lo que nosotros ingresamos, el set point vendría siendo esta, que es la variable que nosotros ingresamos a la que queremos que llegue la temperatura del tanque. Por ejemplo, nosotros ingresamos aquí 5 grados centígrados y este sistema va a hacer todo lo posible para que la temperatura de ese tanque llegue a 5 grados centígrados. Entonces aquí lo vamos a ingresar el set point al control de temperatura. Por lo tanto, ya está eso inmerso en esa parte. Podemos decir que el set point ya está ahí con el transductor y ya lo tiene como tal almacenado el controlador, ¿sí? Entonces ya. Y aquí sale el BDT, se conecta al control de temperatura, el cual ya tiene set point, y recordemos que el mismo controlador de temperatura, este de acá, es todos estos dos. El controlador de temperatura del controlador, como lo vimos anteriormente, es la suma de el comparador más el controlador. Entonces estos dos cositos están inmersos aquí. Y el set point ya está ahí también por defecto, ¿sí? Bien. Vale. Entonces ya vamos armando esta partecilla, ¿no? Ya sabemos que va el transmisor más el sensor, que aquí va BDT, que es este. Entra básicamente el controlador. El controlador ya tiene un set point y lo que va a hacer es comparar ese set point que tiene con la variable que acaba de medir. Bien. Ahora eso va a tener una variable de salida, va a ser MDT. Aquí está MDT. Entonces aquí va MDT y llega el calentador. Que el calentador sabemos que básicamente va a ser el modelo matemático del elemento final de control, ¿sí? Es el calentador. El calentador lo que va a hacer es interpretar esa señal que viene del controlador y lo que va a hacer es transformar la señal de voltaje en VT, que aquí está, que es una señal de potencia. ¿Por qué? Porque es una resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces va a variar la potencia en función de si tiene que calentar más el agua, ¿sí? Por así decirlo. El calentador va a transformar esa señal de voltaje en una señal de potencia. Bien, ¿qué es esto? Esto de acá, hasta ahora vamos armando esto, pero ¿qué es esto? Estas son pérdidas de calor, básicamente se hace como para hacer analogía a un sistema real, porque en un sistema real hay pérdidas de calor. Bien, entonces aquí se restan las pérdidas de calor, siguen y aquí va, modelamos el sistema del tanque. ¿Por qué? Porque el tanque como tal es el sistema que nosotros queremos controlar. Una cosa es que nosotros aquí hagamos cierta potencia, que le digamos, bueno, calentador, suba la potencia a tantos watts, a la temperatura del tanque. Una cosa es la potencia, otra cosa es la temperatura propia del tanque, ¿sí? Entonces el tanque, como tal el tanque, el sistema, lo que estamos controlando, lo que va a dar es una temperatura, es decir, aquí va a haber una temperatura en grados centígrados, ¿sí? Va a haber una temperatura aquí, ¿sí? Entonces, y esto de acá es lo mismo, de nuevo, esa temperatura tiene pérdidas, entonces aquí se muestran las pérdidas de esa manera, ¿ok? Entonces básicamente esta es la salida, de la salida de esto, que básicamente la temperatura del tanque va a ir de nuevo al transmisor y sensor, después del transmisor y sensor va a ir al controlador, ese controlador va a comparar el set point, que es este de acá, el set point lo va a comparar, el set point lo compara con este, toma una decisión, sale esta señal MDT y bueno, lo manda al calentador para que caliente, y lo mismo, pérdidas, y el tanque adquiere una nueva temperatura, siempre tratando de que esa temperatura sea lo más parecida al set point, ¿sí? Entonces así se puede modelar una situación real con este modelo de acá, que es el modelo del sistema de control. Podemos identificar varias cosas, entonces podemos decir que hay en este caso 5 modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Básicamente son estas cajitas, ¿sí? Estas cajitas son llamadas modelos matemáticos. Entonces hay un modelo matemático que es el modelo matemático del transductor, que convierte una temperatura de salida en voltios, que convierte una temperatura deseada, no de salida, una temperatura deseada en voltios. Entonces una temperatura deseada nosotros ingresamos, yo que sé, quiero que el tanque esté a 5 grados centígrados, y lo que va a hacer el traductor es esos 5 grados centígrados interpretarlos como voltaje, para que lo sepa interpretar el controlador, ¿sí? Pero el controlador interpreta señales de voltaje, por así decirlo. Bien, el modelo matemático 2 es el modelo matemático del controlador. Sabemos que el modelo matemático del controlador es el comparador más el mismo controlador. MOMA 3, el modelo matemático 3. Esto básicamente es la abreviación del modelo matemático, MOMA. MOMA 3, modelo matemático del elemento final de control. El elemento final de control en este caso es el calentador, ¿sí? Porque el calentador va a recibir la señal proveniente del controlador, MT, y va a variar su potencia en función a lo que le diga
el controlador, entonces lo que le mande el controlador, por así decirlo. Bien, ahora el modelo matemático 4 es el modelo matemático del tanque, que es el modelo matemático en sí la temperatura, que el tanque va a tener su temperatura. Y pues ya saben que esa temperatura tiene que estar lo más cerca al set point, a la temperatura que nosotros ingresamos, ¿sí? Y hay un modelo matemático 5, que es el modelo matemático del sensor y transmisor de la señal. Transmisor y sensor, ya sabemos seguro que primero que analizamos que es el sensor y transmisor. Este grupito de cosas da esta cajita que llamamos más 5, que es el transmisor más el sensor. Ahora vamos a ver los componentes de un lazo realimentado. Como primera parte vamos a ver los elementos dependientes del tiempo. Los elementos dependientes del tiempo básicamente es que su dinámica depende del tiempo. Los principales elementos que dependen del tiempo son el sensor transmisor, el elemento final de control y el proceso como tal a controlar. Entonces estas dependencias de tiempo se pueden reflejadas en respuestas con retraso. Entonces, ¿qué es una respuesta con retraso? Es que al recibir una entrada tarda en llegar a un estado estable, es decir, que supongamos que entra este escalón unitario, entra a un proceso, entra a una cajita y esta tarda un cierto tiempo en llegar a su siguiente estado estable, ¿sí? Entra y tarda en llegar a su siguiente estado estable. Tarda este tiempo de acá, este tiempo de acá es el retraso, ¿ok? También hay una respuesta con adelanto, como hay con retraso y en adelanto. Estas son muy poco comunes, pero mayormente se dan en los modelos predictivos, es decir, que por ejemplo cuando yo boto el marcador y lo intento agarrar con la mano, estoy prediciendo dónde va a caer el marcador. Entonces eso quiere decir con modelos predictivos. Bien, por eso es aquí casi que nos vamos a tratar. Entonces ahora también dentro de los retrasos más comunes está el retardo lineal o de primer orden para una entrada de escalón, es el más frecuente, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Cómo se ve el retraso? El retraso se ve básicamente en que tarda un tiempo, más o menos hasta acá, por acá más o menos, tarda en llegar a un estado estable. Tarda ese tiempo en llegar a un estado estable, ¿sí? Pero hay una medición que se hace como a nivel general para cuantificar esto, que es tau. Tau en sí es el 63, cuando la señal llega al 63,2% de la respuesta total. O lo mismo, haciendo un ejemplo aquí, que supongamos que el estado estable es 1, sería cuando la señal llegue al 0,632%, 632. Entonces cuando llegue la señal al 0,632 será cuando se cumple esa condición de tau. Entonces podemos analizar que cuanto mayor sea este tau, dentro de mayor sea este tau, mayor va a ser el retraso, porque si se demora más en llegar a este estado, al 63,2% del estado estable, eso quiere decir que el tiempo en llegar a una respuesta total o una respuesta de estado estable va a ser mayor. Entonces, cuanto mayor sea tau, mayor va a ser el retraso. Ahora vamos a ver una de las principales características de un sistema dinámico, el cual es el tiempo muerto. El tiempo muerto se define como el tiempo transcurrido desde que recibe la señal de entrada y de una salida. Es decir, aquí tenemos una entrada, el cual es un escalón unitario. Entonces, ese escalón inicia en T0, pasa por un proceso y a partir de T0 tarda un tiempo θ en dar una salida. Es decir, ese tiempo θ de demora, el tiempo θ de retraso es el tiempo muerto. Ese es llamado, ese tiempito que tarda en dar la salida es llamado el tiempo muerto. Este tau es de lo que acabamos de ver de la definición pasada. Entonces, vamos a recordar un concepto de la transformada de Laplace. Recordando que la transformada de Laplace, cuando se tiene un tiempo muerto, esto se ve reflejado así. Entonces, f de t menos θ, que sería representado por un tiempo muerto, por v de t menos θ, se ve reflejado ese tiempo muerto en un Euler a la menos sθ. Así se ve reflejado el tiempo muerto en una transformada de Laplace. Ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos que identificar el tiempo muerto. Entonces, determine el tiempo muerto de los siguientes sistemas dinámicos. Tenemos estos dos sistemas dinámicos. Bien, características de los sistemas dinámicos. Podemos observar que tienen la misma entrada, y podemos ver hacia ojo que el desplazamiento de este es a la menos s. Recordando esto, eso quiere decir que θ aquí
vale 1, teta aquí valdría 1. Y acá teta valdría 3, teta aquí valdría 3. Es decir, que este tiene el teta mayor, es decir, que este debería en teoría tener mayor tiempo muerto. Acá se muestra la gráfica, donde la roja corresponde a la roja, la negra corresponde a la negra, de los dos sistemas dinámicos, donde podemos corroborar que este tiene un teta 1, el cual es un teta menor por este desplazamiento que es menor, tiene un tiempo muerto menor, y este al tener un tiempo muerto mayor, al tener teta igual a 3, tiene aquí un tiempo muerto pues mayor, reacciona un poco más tarde. Aquí cosas a destacar: los tiempos muertos pueden afectar las respuestas, y también a mayor retraso y a mayor tiempos muertos los sistemas se hacen más difíciles de controlar. Ahora vamos a ver los elementos de un sistema de control, comenzando por el transductor o modelo matemático cero, el cual transforma una forma de energía de entrada en otra forma de energía de salida. Por ejemplo, supongamos que aquí el set point nosotros lo colocamos en, yo qué sé, ingresamos grados centígrados, y acá sale voltaje. ¿Por qué sale voltaje? Porque eso es lo que entiende el controlador. Otra característica es que su respuesta es casi instantánea y su salida cambia en un factor de proporción K-trans. Bien, ahora vamos a ver el controlador o modelo matemático 1. Entonces, este es un elemento digital o analógico que manipula a BM para que BC esté cerca a SP. ¿Eso qué quiere decir? Que manipula la variable, la variable manipulada la manipula mediante una señal de control, la manipula mediante la señal de control con el fin de que esta variable controlada se esté muy cerca o lo más cerca al set point que nosotros ingresamos. Requiere conversiones analógicas digitales o digitales analógicos para interactuar pues con el resto de los componentes. Ahora vamos a ver los modos de control del controlador. El primero es la acción de control encendido y apagado. Sus características son que son simples y económicos y que son usados en procesos no críticos debido a su simpleza. Entonces, siendo M de t la salida del controlador, esta M de t varía con respecto a E de t. ¿Qué es E de t? E de t es la salida del comparador. Entonces, dependiendo si E de t es menor que 0, va a tomar un valor de M1, y si E de t es mayor que 0, va a tomar un valor de M2. Bien, sabemos que M de t es la señal de activación cuando la realimentación es no unitaria. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando el lazo de realimentación tiene un elemento, esa realimentación es no unitaria. Y ahora se llama señal de desviación cuando la realimentación es unitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el nodo de realimentación no tiene ningún elemento, es realimentación unitaria. Bien, ahora vamos a ver qué es esto de brecha diferencial. Resulta que esta MDT controla este MoMA 1, controla la variable manipulada. ¿Y esto qué quiere decir? Este MDT puede cambiar drásticamente dependiendo del valor de DT. Si hay una pequeña variación, ya pasa de M1 a M2, de M2 a M1, de M1 a M2, de M2 a M1. Entonces, esos cambios pueden hacer que este elemento sufra daños. Entonces, para protegerle de alguna manera, para evitar el desgaste del elemento final de control, se propuso esto. También, pues, evita que el MDT conmute mucho debido a variaciones pequeñas en MDT. ¿Cómo funciona esto? Eso está inmerso en el controlador. Entonces, ¿qué pasa? En esta brecha, lo que sucede es que se crea una brecha en la cual EDT tiene que ser mayor que esa brecha. Si los valores de EDT, DDT están fuera de esa brecha, se consideran como variaciones. Si están dentro, no se consideran como variaciones porque son muy pequeñas. Y esto lo que hace es proteger el elemento final de control. Otro modo de control es la acción de control proporcional o controlador proporcional. Este es un amplificador con ganancia ajustable y tiene una rápida reacción. Entonces, cuando le llega una señal de error, digamos un escalón unitario, lo que hace es escalarla por un factor de Kp, el cual es ajustable, y multiplicarla pues por su entrada. Básicamente eso es lo que hace. En general se puede escribir M de t, que es la salida, como M más Kp por E de t, siendo M el valor cuando el error vale 0. Se puede escribir el modelo como una variable de perturbación. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente es pasar esta M a restar. Pasando esta M a restar, llamamos a M de variable de perturbación igual a Kp por E elevado a la t. Solo es otro tipo de notación. Una desventaja de esto es el error en estado estable. Entonces, ¿qué es el error en estado estable? Se supone que esta es la señal de entrada, ¿sí? La roja, es decir, el set point, donde debería quedar nuestra salida. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia entre la entrada y la salida, lo cual no debería pasar. Eso es el error en estado estable y puede ser representado como esta M, pero una M no deseada. Continuando con los modos de control, nos encontramos con la acción de control integral o reset.
Básicamente lo que hace esta acción de control es integrar la entrada. En este caso, la entrada es EDT, la señal de error. Esta M ya sabemos que es la constante que adquiere el sistema cuando el error vale 0. Este es muy poco usado individualmente. Otra acción de control es la acción proporcional más integral. Básicamente cogemos la acción proporcional, que fue la acción de control proporcional, que fue la que vimos antes, y le sumamos la que acabamos de ver, que es la integral. M, pues es el valor que le hemos estado poniendo ya a la constante. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Lo bueno que tiene esta acción de control es que elimina el error en estado estable. Entonces, eso es una muy gran ventaja, es decir que la salida del sistema va a tender más al set point. Eso es lo muy positivo. Y aparte, otra característica nueva es que posee dos parámetros ajustables. ¿Cuáles son? KP y KI. Hasta el momento se había tenido solo un parámetro ajustable, KI, en el anterior KP. Aquí, como se combinan estos dos, tenemos a KP, a KI como parámetros ajustables. Pero también tiene desventajas. Las ventajas es que aparece un nuevo error, aparece un nuevo problema llamado reset window, el cual es generado cuando esta integral llega a su límite. Cuando esta integral llega a su límite, lo que hace es aumentar su valor indefinidamente y eso afecta muchísimo al sistema. Bien, otro modo de control es la acción de control derivativa o rate. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente su salida es la derivada de su entrada y pues le sumamos la constante que ya le venimos sumando. Bien, en general se usa más frecuentemente combinada con la acción proporcional, más frecuentemente, pero bueno, también tiene su desventaja. La desventaja es que requiere un filtro que reduzca la presencia de error aleatorio en la función que se deriva, es decir, que la derivada va a generar mucho ruido y necesitamos un filtro que reduzca el ruido generado por la derivada. Y por último tenemos la acción de control proporcional, integral y derivativa, también llamada PID, que es la combinación de todo. Entonces tiene muchas ventajas. Una de estas es que elimina el error del estado estable al tener el componente de la integral, como lo vimos en la anterior acción de control. También actúa de forma anticipada gracias a la derivada. ¿Por qué? Si nosotros sabemos, la derivada con pequeños cambios en el error va a dar un número muy grande, es decir que a pequeños cambios la derivada va a cambiar mucho. Eso hace que este sistema actúe de forma anticipada. Y también lo nuevo es que tiene tres parámetros de ajuste, KP, KI, KD. Hasta el momento lo máximo que habían tenido era 2. Bien, esta es la función total donde podemos ver la constante, la que se activa cuando t vale 0, la componente proporcional, integral y derivativa.